Muy buenos días, amigos televidentes. Es un placer para mí compartir con todos ustedes nuestra producción del día de hoy del programa Puntos de Vista. Traigo para todos ustedes una disección del año escolar en República Dominicana a través de Julio Canelo, quien es secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores. Vamos a estar mirando lo que ha pasado en el inicio del año escolar de este año en República Dominicana. Yo los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Nos vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Con la consigna a la clase, que ya es hora, comenzaron las clases en esta semana en República Dominicana. Y yo he querido dedicar este programa del día de hoy a pasar balance a lo que ha sido este inicio del año escolar a través de el profesor Julio Canelo, quien es el secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores. ¿Cómo está, Julio? Muy bien, muy bien. Darte las gracias por la oportunidad que nos da de llegar a la República Dominicana y en especial a los maestros y maestras del país. Sí. Le propongo que hagamos esta disección sobre lo que ha sido el inicio del año escolar. Bueno, la verdad es que la realidad se desnudó. Se puso a la vista de todos. A la vista de todos. Pero para el Ministerio de Educación no fue una sorpresa, porque precisamente la Asociación Dominicana de Profesores, que desde el 2019 tiene un observatorio educativo que vive investigando permanentemente cuál es la realidad de la escuela. En julio le emitió un informe al Ministerio de Educación sobre en qué condiciones termina el año escolar. Y evidentemente que hay un reporte escuela por escuela diciéndole cuál es la realidad de cada centro. Y uno no se explica por qué el Ministerio de Educación, cuando los niños están de vacaciones, no aprovecha ese espacio para el remozamiento de las escuelas. Uno no se lo explica. Y la verdad es que el año escolar inicia con prácticamente un 7.7 de los centros educativos no pudieron iniciar el año escolar. Estamos hablando de unos 560 centros educativos que no iniciaron. ¿Por qué no iniciaron? Porque las condiciones de infraestructura no lo permiten. Entonces, eso va reflejando que ya el tema de la infraestructura tocó fondo. Porque hay una población estudiantil creciente y hay entonces un Ministerio de Educación que inexplicablemente no da respuesta a ello teniendo los recursos económicos. Porque si usted me dijera que hay un tema de que no hay dinero, pero hay dinero, porque el Ministerio de Educación reporta cada año que no ejecutó el presupuesto de educación. 4% del presupuesto nacional destinado a la educación, que se ha ido, ¿a dónde se ha ido, Julio? Eso es lo que uno quiere saber. Y yo en esto hago un llamado a la sociedad. La implementación del 4% en educación fue el resultado de una lucha social. Así es. A que la sociedad no deje sola a la ADP en la demanda que estamos haciendo. Porque en definitiva, la sociedad tiene que presionar para tener una educación de calidad. Y usted no puede tener una educación de calidad con tantas deficiencias. Mire, son muchos los factores que inciden para usted obtener calidad educativa y está plasmado en el artículo 58 y 59 de la Ley de Educación, que establece 13 indicadores de calidad. Pero cuando usted se va a un espacio, por ejemplo, con un hacinamiento de estudiantes, ahora mismo usted sabe que están haciendo en muchos lugares del país los directores de centro, porque no encuentran otra alternativa que no sea dividir un aula en dos, que tiene capacidad quizá para 40 personas, dividirla en dos para colocar 2 cursos ahí. Wow, en la misma área. En la misma área. ¿Cómo es posible? Sí, sí. Entonces, evidentemente que el Ministerio de Educación tiene que darse un plan de resolver el tema de infraestructura, porque también hay cosas que uno no la entiende. Quedaron de la gestión del gobierno anterior unas 700 y tantas escuelas
que apenas le faltaba un 10, un 15 o un 20%. Y no ha habido manera de que el gobierno concluya eso. Había la excusa en principio de que tenían problemas de carácter legal, pero se habilitó la ley 118-21 para resolver esos conflictos que tenían esos centros y todavía no han intervenido. Si esas escuelas se hubiesen terminado, hoy no estuviéramos con ese déficit que tenemos. Entonces, yo pienso que la sociedad no puede quedarse tranquila con una situación de calamidad de la educación en la República Dominicana, que la ADP lo ha estado no denunciando, la ADP ha estado haciéndole propuestas permanentemente al ministerio. Ahora mismo nosotros acabamos de hacer un estudio a través del Observatorio Educativo profesor Rafael Santos de la ADP y ha reflejado cosas que son importantes. Por ejemplo, mire, un 59% de los centros educativos tienen déficit de docentes. Un 66% de los centros educativos tienen déficit de personal de apoyo. Y en el tema del personal de apoyo, nosotros queremos llamar la atención en lo siguiente. El Ministerio de Educación tiene un levantamiento de alrededor de 11.000 personas que están nombradas, que cobran en el Ministerio de Educación y no trabajan. Y entonces uno tiene que llamar al ministerio a través de sus estructuras medias, de las direcciones de distritos y regionales, a que depuren eso. Es verdad que el personal de apoyo viene siendo un personal que se designa por razones políticas. Eso nosotros no lo cuestionamos. Pero al que designe tiene que cumplir con esa labor. Tiene que hacer el trabajo. Tiene que cumplir con esa labor. Precisamente el tema de Bonao fue ese. Es un tema que ha preocupado mucho a la población. Sí. Al día siguiente de iniciada la clase, una huelga. Sí, una desproporción, pero el tema se da precisamente porque el presidente de la seccional de Bonao, el profesor Raúl Martínez, denuncia una serie de botellas que no son más eso que yo le estoy diciendo en el Ministerio de Educación, y entonces lo sometieron a la justicia. Y coincidió que ese martes 26 fue citado a un tribunal y entonces los maestros en solidaridad asistieron a respaldar al dirigente. Ya eso está superado, ya la propia estructura del ADP levantó ese movimiento, pero es bueno que sepa que de 174 seccionales que tiene la Asociación Dominicana de Profesores, solamente en una pasó ese tema, porque el ADP en los últimos tiempos, y la sociedad lo observa, la ADP ha propiciado que se dé la docencia. Es decir, la ADP no está propiciando paros. Y precisamente debo decirle que en la actual coyuntura, el actual ministro Luis Miguel Decán, que es una gente de trato afable, una gente que propicia el diálogo, la ADP está sentada en la mesa de negociación tratando temas que son fundamentales para el desarrollo de la educación. Por ejemplo, el tema de la evaluación del desempeño. Usted sabe que la evaluación del desempeño está programada para hacerse cada 3 años. La última se hizo en el 2017. ¿Y cuál es el impacto que tiene la evaluación del desempeño en la educación? Bueno, que es un momento para que el ministerio pueda tener información de cómo anda la educación en materia del desenvolvimiento de los maestros, en materia pedagógica. ¿Cuáles son los déficits que tienen los maestros en ese sentido? Y el Ministerio de Educación tiene instancia para dar respuesta a esos temas. Por ejemplo, tiene el INAFOCAN. Así. Le propongo una pausa y retornamos luego de unos comerciales. No se vayan.
Conversamos en el día de hoy con don Julio Canelo, quien es secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores. Prometió él hablar un poco de la operatividad de INAFOCAN. Le doy la oportunidad ahora. Sí, le decía que el INAFOCAN está concebido como una institución de capacitación permanente al magisterio en ejercicio. Y entonces uno se pregunta, ¿y está realmente el INAFOCAN jugando ese papel? No, porque tampoco tiene las informaciones que te lo da la evaluación del desempeño. Y si tenemos 8 años sin evaluación, 8 años tiene el ministerio sin información. Entonces, por eso es que el Ministerio de Educación es un poco rutinario, hace siempre la misma cosa, porque no planifica. ¿Usted me entiende? Entonces, nosotros estamos abocados, y en ese sentido, el sindicato está ayudando a que este proceso se haga. El Ministerio de Educación ha prometido, y de hecho lo hizo Luis Miguel Decán mediante una orden departamental a 50-2025 que declara de alta prioridad la evaluación del desempeño. Y a partir de las informaciones que dé la evaluación del desempeño, tiene que haber una reorientación de la operatividad del INAFOCAN. ¿Para qué? Para que los cursos que se vayan a dar sean en función de los déficits detectados en la evaluación del desempeño. Ahora mismo, ¿qué está haciendo el INAFOCAN? Dándole quizá algunos contratos a universidades para dar diplomados, para dar talleres que no se corresponde con los déficits que tiene la escuela en la República Dominicana. Sí. Usted hablaba hace un rato sobre el paro que se produjo en Bonao al día siguiente del inicio del año escolar, pero yo quisiera que habláramos en términos macro de cuál va a ser la política que va a desarrollar ADP en este año sobre los paros, porque eso molesta mucho a los padres de los estudiantes. Mire, es que la ADP hace muchos años que ha priorizado la docencia en lugar de los paros. Pero los padres se quejan de que a cada rato por cualquier cosa hay un paro. Lo que pasa es, fíjese, esos 560 centros que no iniciaron, que se corresponden a algo más de 500 comunidades que no iniciaron. ¿Por qué no iniciaron? No fue por la ADP, sino que la infraestructura no está en condición. Y hay muchas razones por las cuales se paran las docencias que no tienen que ver con el sindicato. Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan la última vez que la ADP, que ha salido en un medio que la ADP llama a un paro nacional. No, la ADP entiende, y de hecho esa es la práctica, que nosotros tenemos que priorizar la docencia, y lo estamos haciendo. Ahora, aparecen situaciones aisladas, porque el Ministerio de Educación diríamos que es un espacio donde tiene que construirse permanentemente la gobernabilidad. ¿Entre quién? Entre el sindicato, que no es solamente el comité ejecutivo. Nosotros tenemos 174 estructuras a nivel municipal, pero tenemos miles de unidades de base que operan en los centros. ¿Usted me entiende? Es decir, que el ADP tiene la estructura para crear gobernabilidad en cada centro educativo, pero muchas veces los directores de distrito crean dificultad por razones a veces inexplicables. Ahora mismo, por ejemplo, se dan situaciones donde un director de distrito, sin tener el aval del ministro ni del ministerio, pone a disposición maestros, traslada maestros por razones que no son necesariamente necesidades sino por problemas personales. Y entonces hay que ir eliminando todos esos conflictos que se dan para que haya gobernabilidad en el sistema educativo. Entonces la ADP, eso es lo que llama a que construyamos permanentemente espacios de gobernabilidad, a que construyamos mesas de discusión de los problemas de la educación en cada territorio. ¿Usted me entiende? Por ejemplo, mire, hay un tema que es recurrente cada año, el tema de las intoxicaciones por los herbicidas que le tiran al arroz, a la naranja, en fin. Y cuando eso ocurre, que ha ocurrido en San Francisco de Macorís, que ha ocurrido en Villa Altagracia,
yo digo, ¿cuál es la participación del Ministerio de Educación en una coordinación lógica con el Ministerio de Agricultura para evitar eso? Entonces, cuando se para la docencia ahí, no es por el sindicato, es por una realidad. O cuando hay una tormenta, que la escuela está de aquel lado del río y que queda aislada esa comunidad. Pero la ADP ha tenido una práctica que no es nueva. La ADP nunca, aunque haya habido movimiento, ha dejado que un año escolar se pierda. Hay casos donde los maestros usan de sus vacaciones para recuperar tiempo perdido, porque los maestros en la República Dominicana tienen compromiso con la educación. Ahora, ¿cuál la educación? ¿Cuál educación? La reflexión que hay que hacer es, ¿qué espera la sociedad dominicana de la escuela? ¿Cuál es el producto que espera? Entonces, evidentemente, que la sociedad tiene que moverse alrededor de una transformación curricular efectiva, que realmente cuando un muchacho sale como bachiller, sea una persona que tenga conocimiento práctico que le permita enfrentarse a la vida. Ahora mismo usted dice, bueno, terminó el bachillerato, ¿qué sabe hacer el muchacho? Esa es una cosa que nosotros tenemos que plantearnos. Pero eso no es una responsabilidad del maestro, es una responsabilidad de una política pública definida por el Ministerio de Educación. Porque el maestro, en definitiva, lo que hace es implementar las decisiones que le llegan del Ministerio de Educación. ¿Cuáles serían sus recomendaciones concretas para las autoridades educativas sobre este año escolar, para que mejoren las cosas que han encontrado en el inicio? Yo pienso lo siguiente, ya la situación está planteada, el problema está planteado, están prácticamente sin cupo en las escuelas un 23% de los estudiantes. Estamos hablando de que algo más de 500,000 estudiantes están fuera de las aulas porque no tienen cupo. Y aunque las autoridades dicen que no hay un solo niño fuera de la escuela, yo le hago la siguiente pregunta. Si no han construido los centros educativos necesarios, ¿dónde lo tienen alojado a esos niños? Simplemente no tienen cupo. Entonces, ¿qué hay que hacer? La sociedad no puede quedarse tranquila con algo más de 500,000 de estudiantes fuera. Hay que hacer una jornada de identificación de lugares apropiados para ello. Hay incluso en algunos barrios, colegios que cerraron, que el ministerio tiene que alquilar eso. Hay lugares donde hay centros comunales, comunitarios, que la comunidad tiene que poner a disposición. La Asociación Dominicana de Profesores, si tiene un local en cualquier lugar del país, lo pone a disposición también, porque este es un tema país y es un tema que tenemos que afrontarlo toda la familia de la República Dominicana para que ningún estudiante se quede fuera. Ese tema del cupo de los estudiantes en las escuelas es importante, sobre todo cuando tenemos una sobrepoblación de alumnos haitianos en las aulas. ¿Cómo ustedes ven esta realidad? Bueno, mire, el tema de los haitianos es interesante por lo siguiente. Si usted analiza las estadísticas del gobierno de migración, de que ha deportado miles y miles de haitianos, debiera reflejarse en una reducción de haitianos en las escuelas. Y no pasa así. Y no pasa así. Entonces, hay que revisar las estadísticas de una y otra cosa. ¿Qué pasa entonces? Porque el tema de la educación es un derecho universal. Así es. Y por suerte en la República Dominicana no se le niega la educación a ninguna persona, no importa de qué nacionalidad sea. Así es. Pero la verdad es que no se refleja la reducción de los haitianos de las estadísticas oficiales con respecto a la presencia en las aulas. Bien, pues con estas palabras concluimos la participación de don Julio Canelo, secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores, aquí en nuestro programa Punto de Vista. Vamos a comerciales, volvemos con todos ustedes.